Ya bueno, vamos a explicar nuestro proyecto del amplificador de sonido tipo D. Como fundamento teórico tenemos que los amplificadores de potencia de audio de clase D se resumen en una sola frase, que es un amplificador de conmutación. En cambio, los de clase AB, por ejemplo, funcionan como dispositivos lineales. Y estos dispositivos de clase D llamados así, son llamados así porque los transistores de potencia, que son los MOSFET, actúan como interruptores, cambiando su estado de apagado a encendido. Y con esto se logra una eficiencia de hasta 95, de 80 hasta 95%. Y por eso es que no hay tanto calor. Aquí vemos un esquemático del amplificador clase D básico. Y lo que vamos a hacer es una modulación de ancho de pulso comparando la señal senoidal con la señal triangular para luego convertirla a rectangular. Luego, en la etapa de potencia, si queremos usar este diagrama de bloques, vamos a tener algunos problemas. Por ejemplo, el tiempo de subida y de bajada y el hecho de que estamos utilizando un transistor NMOS para el controlador del lado alto. Y entonces, debido a que la conmutación de los MOSFET no se realiza instantáneamente, sino que es como subir y bajar una colina, existe un retardo, o sea, un tiempo en el que los transistores se van a superponer, creando una conexión de baja impedancia entre los rieles de la fuente de alimentación positiva y negativa. ¿Cómo evitamos esto? Necesitamos insertar un tiempo muerto. Para esto, eh, vamos a utilizar MOSFET. Por eso utilizaremos el IR2110S. Como vemos aquí, se muestra qué sucede con un lado alto y lado bajo con MOSFET en cuanto al tiempo muerto. Bueno, y continuando con la explicación, tenemos el filtro de paso bajo. En este caso estamos utilizando el filtro Butterworth. Aquí podemos ver que en el circuito está un inductor a la entrada, un capacitor en paralelo con una resistencia de carga y la tierra. Este filtro es conocido como filtro de magnitud máximamente plana. Por eso, como vemos aquí, dice tiene una respuesta muy plana en la banda de paso. ¿Y qué lograremos con esto? Que la señal no se atenúe demasiado. ¿Cuáles son las características principales que vamos a requerir? Que las frecuencias sean superiores a 20 kHz, pero que no sean tan grandes como 60 kHz, o sea, un valor entre 40 y 60 kHz, para que los sonidos, para que el sonido salga un poco mejor. Entonces, tomamos en cuenta el factor de calidad, que es Q igual a 1 sobre raíz de 2. Y podemos tener las siguientes fórmulas, que son para hallar la resistencia de carga y el capacitor, el valor del capacitor. Para la resistencia de carga tenemos que hallar RL por raíz de 2 entre 2pi por la frecuencia de corte, y para el capacitor 1 entre 2 raíz de 2 por pi por frecuencia de corte por RL. Y ahora, para construir el amplificador, eh, tenemos que considerar que el amplificador de tipo D es bueno porque el disipador de calor no se calienta mucho. En cambio, el de clase AB sí. Hemos utilizado esta guía, que es el IRAUDAMP1 de International Rectifier, y vamos a ver aquí cómo lo han plasmado. Y aquí tenemos el documento. Que es amplificador de potencia de audio de clase D de alta potencia usando IR2011S. Lo primero que tenemos son las características,
Amplificador de potencia de clase D con entrada analógica completa. Salida estéreo máxima de 500 watts. Más 500 watts, o sea, quiere decir que es de dos canales. La alta eficiencia, que es del 93%. Topología de medio puente autooscilante simple. Incluye todas las fuentes de alimentación locales para el mantenimiento del hogar. Amplio rango de suministro de suministro operativo de más o menos 25 a 60 voltios. Y inmune a las fluctuaciones de la fuente de alimentación. Y como descripción, ¿qué es el IR-AUDAMP 1? Es un ejemplo de un diseño de amplificador de potencia de audio de clase D completo, simple, que utiliza el IR2011S. Aquí vemos especificaciones. La etapa de salida, que es medio puente. El modulador, que es autooscilante de segundo orden. Modulación sigma delta. Entrada analógica. Eficiencia del 93%. Y así, y la mínima impedancia de carga, que es de 4 ohmios. Y claro que también tenemos la fuente de alimentación o la potencia suministrada, en este caso la energía, que va a ser de más o menos 50 voltios. La corriente quiescente, que es de más 75 miliamperios y menos 125 miliamperios. Ya bueno, aquí podemos ver un diagrama de conexiones para este tipo de amplificador cuando hacemos una placa. Unas recomendaciones. Aquí tenemos que la fuente, el power supply, que es fuente de alimentación, que requiere fuentes simétricas de más o menos 25 voltios a más o menos 60 voltios, como lo vimos anteriormente. Luego tenemos el bombeo de autobuses. Este fenómeno de bombeo de bus se produce cuando el amplificador emite una señal de baja frecuencia por debajo de los 100 Hz. Y es inevitable. Además que podría producir una inestabilidad en el sistema. Luego tenemos la señal de entrada de audio. Como vimos en nuestro documento, tiene que ser mayor a 20 kHz y entre 30 y 60 kHz. De preferencia entre 40 y 60. La impedancia de carga. Este dispositivo está diseñado para una impedancia de carga de 4 ohmios y a más. Y las consideraciones térmicas, que vemos que este dispositivo podría contar con un disipador de calor de bloque de aluminio. Aquí vemos el circuito, el diagrama de bloques de circuito y las diferentes características de todas las etapas. Y este es el esquemático, el diagrama esquemático. Aquí está la entrada jack y vemos las distintas etapas de nuestro circuito y la lista de materiales también. Ya, entonces luego de esto regresamos al diagrama esquemático que hemos realizado usando el IR2011 2110, mejor dicho. O sea, se podía usar cualquiera, el 2011 o el 2110, cualquiera. Aquí vemos esta señal de entrada. En esta parte vemos el dispositivo 555 que nos va a emitir la señal triangular, como vemos aquí, y se conecta acá. Nuestra fuente de más o menos 30 voltios. Luego
una conversión aquí de menos 18 voltios a menos 25 voltios. Y así se va conectando a todo el circuito. Y como circuitos de entrada tenemos primero un filtro de paso alto y luego un filtro de paso bajo, como vemos aquí. Esta es la entrada, un capacitor C2 de 10 microfaradios, una resistencia 1 de 330 kiloohmios, una resistencia 2 de 2,2 kiloohmios, un capacitor 3 de 1 nanofaradio y la tierra. Luego tenemos el generador de onda triangular. Como vimos, utilizamos un LMC 555CN con todas estos bornes o pines. Aparte de esto, podemos decir que si los tiempos de subida y bajada son iguales, eh, estos triángulos funcionan correctamente. Y los valores de resistencia y el condensador establecen una frecuencia aproximadamente de 200 kHz. Comparador. En este caso vamos a utilizar el LM393AP, que es el que más conocíamos y que tiene un tiempo de respuesta de 300 nanosegundos. O sea, por lo general, en teoría, se puede decir que un amplificador operacional siempre se comporta como un comparador, pero la realidad es que normalmente los amplificadores operacionales están diseñados para trabajar de otra forma. Entonces tenemos que estar seguros de que es un comparador real. Y como necesitamos controlar tanto el lado alto como el lado bajo, hemos usado el LM393AP, que consta de dos comparadores. Como se puede ver aquí. Aquí adentro están dos comparadores. Esto de aquí. Como vemos aquí, comparador LM393AP. Y la configuración de las conexiones la hemos sacado de la guía. Luego tenemos el controlador MOSFET. En este caso hemos usado el IR2110. Y una alternativa a esto es el IR2011, que se encarga de añadir el tiempo muerto del que habíamos hablado. Ya, y como vemos que el pin BSS del circuito integrado está vinculado a la fuente de alimentación negativa, BSS, vemos aquí que la alimentación es negativa, ¿verdad? Menos 30 voltios. Entonces necesitamos usar el transistor PNP y los diodos 1N4148. Aquí está un transistor PNP y los diodos. Igual aquí. Y ya está. Bueno, y para alimentarlo necesitamos fuentes de 12 voltios, tanto negativas como positivas, mejor dicho. Aquí vemos el esquema. Y luego pasamos al filtro, donde la frecuencia de corte es de 40 kHz y la resistencia de la carga es de 4 ohms, como vimos aquí antes. Entonces, con las fórmulas que teníamos, hallamos la inductancia, que es 4 raíz de 2 entre 2pi por la frecuencia de corte, que es 40.000, y el resultado nos sale 22,508 microhenrios. Y luego calculamos el valor del capacitor, que es 0,730 microhenrios. Bueno, microfaradios en realidad. Y el valor más cercano a esto sería 680 nanofaradios. Luego tenemos el filtro de paso bajo, que para eso utilizaremos el condensador de 680 nanofaradios.
Y para la parte de la potencia, de la etapa de potencia, vamos a utilizar cualquiera de estos tres. El IFRB 41N15, el 540 y el 640. Aquí están sus especificaciones técnicas y el inductor. Podríamos comprar uno ya hecho, o sea, si queremos armarlo en físico, pero en realidad es mejor enrollarlo. Y tenemos que utilizar un toroide T1062 de polvo de hierro y ya. Y tenemos que enrollar 40 vueltas de alambre. Resistencias. Todas las resistencias que vamos a usar son de un cuarto de vatio, excepto las R4 y R5 que son diferentes. Y aquí está nuestro circuito armado en multisim. Buenas tardes, profesor. Este es el esquema que vamos a seguir, en el que se puede apreciar una señal de entrada analógica. También se puede apreciar el integrador LT11220, que sirve para generar ondas triangulares. Luego pasa por un comparador, lo cual convierte las señales en señales cuadradas y moduladas, ¿no? También y finalmente pasa por los MOSFETs, los cuales van a utilizar la fuente externa, que por lo general es mayor a 24 voltios. En este caso vamos a usar 30 voltios para amplificar la señal cuadrada, y va a pasar por un filtro pasabajos y finalmente va a llegar a la bocina. El esquema en Simulink Multisim es este. Hemos cometido un par de errores, por eso es que por el momento no nos está simulando, pero creemos que es por la fuente, no la hemos conectado de la manera apropiada. Solo hemos usado una fuente positiva y una negativa, 30 voltios. Lo hemos conectado a los MOSFETs, pero no hemos tenido una respuesta positiva. Explicando cuáles son las etapas, aquí se puede ver. En esta parte del esquema se puede ver el generador de ondas triangulares. Esta parte es una fuente de 12 voltios a 5 voltios. También están las moduladas de 30 voltios. Y aquí están los comparadores, ¿no? El input, en este caso estamos usando solo una fuente de AC a 20 kHz, porque en nuestra fuente, nuestra guía nos indica que arriba de 30 kHz se crean anormalidades en el sistema. Aquí podemos ver que la entrada triangular entra lo positivo y la señal al negativo. En el siguiente OPAM es de la manera viceversa. Finalmente obtenemos la señal cuadrada y llegando a los MOSFETs se amplifica la señal. Aún no hemos colocado el filtro pasabajos porque no teníamos la información suficiente como para poder implementarlo. Eso es todo. Gracias.